Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Ojo a estas cifras del programa Ser Pilo Paga. 39.976 beneficiarios provenientes de 32 departamentos y 993 municipios del país. Son hoy las personas que han resultado beneficiadas con esta apuesta educativa que puso en marcha el gobierno nacional con un objetivo: que los jóvenes de escasos recursos accedan a educación de calidad. ¿Por qué razón? Porque se venía comprobando y se venía viendo que los jóvenes de escasos recursos, por su condición económica, no podían acceder a la universidad. Hoy en día hay un debate sobre si el programa Ser Pilo Paga debe continuar o no, forma parte incluso del debate presidencial, y por eso esta razón, esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital vamos a hacer un programa con dos expertos, realmente expertos en esta materia, para evaluar el impacto de Ser Pilo Paga y si debe continuar o no. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Y lo ha dicho usted muy bien, el tema se coló en esta campaña presidencial. Todos los candidatos, excepto Iván Duque, en los distintos debates a los que han acudido, han expresado sus reservas, sus críticas, incluso han indicado que estarían dispuestos a acabar con este programa de Ser Pilo Paga, que según el gobierno ha garantizado el acceso a la educación superior de los jóvenes más vulnerables del país. Por eso en su defensa ha salido el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, quien reconoció que se debe mejorar la forma de financiar el programa, pero está tratando de cerrar filas con otro sector del país para que Ser Pilo Paga no se acabe y más bien se convierta en una política de Estado tal y como está avanzando en el Congreso de la República. Eso es lo que queremos hoy analizar de fondo con estos expertos. ¿Debe o no mantenerse el programa o debe modificarse para que siga beneficiando a jóvenes más vulnerables en el país? Ahí está el debate. Así es, saludamos esta noche en los estudios de Canal Capital a Roberto Sarama. Él es el inspirador, la persona que estuvo detrás de la puesta en marcha del programa Ser Pilo Paga en la época en la que Gina Parodi era la ministra de Educación. Profesor Roberto Sarama, bienvenido a Canal Capital. Es decir, muy buenas noches, Erika, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que tengamos una muy agradable conversación con Julián esta noche, porque creo que hay que mirar hacia el futuro y no atraparnos a cosas del pasado ni a ideologías trasnochadas. Bueno, muy bien. Y también nos acompaña Julián de Zuviría, es un reconocido experto en temas de educación, es hoy consultor de Naciones Unidas en temas educativos. Profesor de Zuviría, bienvenido a Canal Capital. Bueno, muy buenas noches, muy amables por la invitación. Es un gusto nuevamente estar con Roberto, con quien hemos discutido en otras ocasiones. Muy amables por la oportunidad, porque creo que la educación tiene que llegar al debate nacional. Así eso es lo que más me interesa. Y por eso en Canal Capital le metemos el diente al tema educativo, porque es un tema importante, consideramos que es lo más importante para un país, y este programa ha estado, Erika, siempre en el centro de la atención pública en los últimos años, y hoy queremos ver sus ventajas, sus desventajas, debe seguir, no debe seguir, y quién mejor que ustedes, que han expresado sus opiniones muy diferentes sobre este tema. Arranquemos con usted, profesor Sarama, que fue el creador de Ser Pilo Paga. Hoy, ¿qué balance hace usted de este programa, y para usted, por qué este programa debe continuar? Yo creo que podríamos resumir básicamente lo que ha sido posible gracias a este programa. Primero, que un grupo cercano a 40.000 estudiantes que sin este programa no habrían ido a educación superior, porque hay que tener muy claro que el programa fue diseñado porque sabíamos de un grupo de personas que tenían el mérito para ir a educación superior y que no iban, y que carecían de la libertad para escoger a dónde ir. Entonces, primero tenemos cerca de 40.000 estudiantes que han ingresado, que han permanecido, que han demostrado que son iguales al menos al resto de sus pares. Primer punto. Segundo, celebro mucho lo que Julián dice al comienzo. Es muy posible que este programa haya ayudado a situar la educación en el debate público. Eso necesitamos. Estoy de acuerdo con Julián. Qué bueno que conversemos para que la educación sea el centro de la conversación ciudadana. Tercero, el programa ha ayudado al darle esperanza a un grupo de gente, a mejorar la calidad de los estudiantes cuando llegan a la educación superior. Es decir, usted puede ver cómo se han mejorado los resultados en las pruebas Saber 11. Cuarto,
ha cambiado el panorama de las universidades. Quinto, ha logrado poner, le ha dado manera de debatir qué debe cambiar, qué debe seguir en las universidades y mostrar las debilidades y fortalezas del sistema, que puede que no sean del programa, sino del sistema, y tenemos que distinguir entre el sistema y el programa. Ha cambiado 40.000 familias. Usted tiene que ver, por ejemplo, el caso de madres de familia que no habían terminado su bachillerato y que los pilos las han incentivado para que termine su bachillerato. Y podría contarle N mil historias de personas que han podido cambiar. Y necesitamos mucho más. Entre otras, ha demostrado que se necesitan muchos más recursos para la educación superior. Doctor Julián Zuviría, ¿qué no le gusta a usted del programa Ser Pilo Paga? ¿Cuál es la principal reserva que tiene frente a este programa? Bueno, mira, son muchísimas, ¿no? Pensar la principal. En Colombia, cada año se gradúan 540.000 jóvenes. De esos 540.000 de bachillerato. De esos 540.000 tenemos un gobierno que ha dicho que su apuesta es por 10.000 de ellos. Vean lo que está pasando. De esos 540.000, 250.000 se quedan sin educación superior. ¿Quiénes? No, obviamente los de estratos más bajos. Colombia es uno de los países que está más atrás en garantizar el derecho a la educación. Nosotros estamos muy atrás, incluso de nuestros vecinos, Ecuador, Perú, muy atrás. Nosotros solo 1 de cada 10 jóvenes de estrato 1 accede a la educación superior. Y el ministerio y este gobierno nos han querido convencer de que trabajando con el 2%, de que trabajando con 10.000, ahorita Roberto hablaba de beneficios para la calidad, yo puedo demostrar que eso no es cierto. Ahorita estábamos dando la impresión de que por esa vía vamos a garantizar el derecho. No, no es verdad. A este paso nos demoraríamos unos 200 años. En realidad, un país tiene que entender que la educación es un derecho. Yo entiendo, en eso sí tengo que reconocer, no se puede el día de mañana resolver, garantizar el derecho. Como estamos tan atrás, necesitamos una inversión en la educación pública muy significativa. Pero este programa ha sido pensado, y eso sí tengo que reconocerlo, es un enorme beneficio para los pilos. Si usted le pregunta a cualquier pilo del país, van a decir que es una belleza, que les cambió la vida. Ahorita Roberto decía, le cambió la vida a 40.000 familias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿y qué pasa cada año con 240.000 jóvenes que no se les garantiza por parte del Estado ese derecho? Entonces, a mí me preocupa que un Estado crea que puede decir que el eje de su política pública es trabajar con el 2%. No, eso no es verdad. El Estado tiene una responsabilidad y tiene que trabajar para garantizarla en el mediano plazo. Mi principal objeción es que estamos en un programa muy costoso, 1 billón de pesos cuesta, muy costoso, para un grupito pequeñísimo de la población, pequeñísimo. Es como si un padre de familia le diera el 2% de sus hijos, supongamos tiene 100 hijos, caviar, todo, porque el programa incluye mantenerlos. Y a los otros 98, agua de panela. Bueno, ¿no? ahí hay una postura muy clara de Julián sobre ese tema. Roberto, ¿usted qué opina? ¿Es realmente, como él señala, haciendo una metáfora, Erika, un caviar para un pequeño grupo de jóvenes en Colombia, que son los más pilos, esa es la condición, y dejamos atrás al resto, a la gran mayoría de 240.000, que de una u otra manera, Erika, pues no tienen oportunidad? El impacto, doctor Salama, es mínimo, es mínimo frente a la gran demanda de estudiantes que quisieran avanzar hacia la educación superior en Colombia. Separemos en partes el argumento. Primero, ¿hay que hacer más cosas? Sí. ¿Tenemos que inventar maneras de llegar a dar acceso, ojalá, a la totalidad de la población? Sí. Entonces, no, bajo ningún punto de vista, digo yo,
ni creo que nadie haya dicho en el gobierno que este programa es para abandonar a otros jóvenes. Ese no es el camino por el que estamos. Entonces, primero quiero que eso quede claro. Esto no es para excluir a nadie, es para incluir a unas personas que no tenían acceso. Y creo que uno tiene distintas maneras de mirar el impacto. Me parece que es importante que ustedes miren cuántas personas se graduaban de la educación superior acreditada antes del 2014 por año de Sisbén 1 y 2, es decir, de las condiciones de pilos. Solo se graduaban de todas las universidades acreditadas, públicas y privadas, en promedio, en los años anteriores al 2014, 10.000 personas. Entonces, ¿qué es este programa? Duplicar eso. Y podemos entrar a dar 10.000 argumentos. Pero el primero es, el impacto del programa es que duplica el número de personas que egresan de educación superior, que provienen de familias, más que provenir de familias, provienen de familias de situación económicamente vulnerable, pero que ellos son de Sisbén 1 y 2, o sea, a donde se debe focalizar el apoyo. ¿Pero qué otro programa habría para las personas que no reúnen esos requisitos, pero que también demandan una oferta de calidad en educación? Estoy de acuerdo, como mucha gente lo ha dicho, que tenemos que pensar para los pilos menos pobres, para los pobres menos pilos, y sí tenemos que pensar para todos ellos. O sea, un poco los que son pobres y no son pilos, sí, o los que no son tan pobres pero tampoco son pilos, tenemos que educándose se pueden volver pilos. Claro, tenemos que pensar en cómo mejorar la educación básica y media. Sí estoy de acuerdo con eso. Tenemos que mirar cómo gente, digamos, más de estrato 3, cómo accede y cómo se le financia la educación, y hay muchas iniciativas, y yo le podría contar muchas iniciativas en ese sentido, pero lo que no es el argumento correcto es decir que esto es todo. Esto es una parte en el que lo que estamos diciendo es que la sociedad aquellos que tienen un mérito particular, debe darle la posibilidad de estudiar. La cifra del costo de este año, Julián, no es 1 billón de pesos, son 728.000 millones de pesos. Y podríamos entrar a ver si es costoso o no es costoso. La educación de calidad es costosa. Y podría haber muchos argumentos en eso, pero creo que ese no es el argumento que hay que dar. El argumento es cómo esta sociedad, a las personas que tienen el mérito, que tienen la posibilidad, que son talentos especiales, no los pierde y los lleva a la educación superior, y cómo genera otros programas, y mi invitación es a que generemos otros programas y hagamos otras posibilidades. ¿Qué pasaría si el SENA, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, 2 billones de personas, todas fueran a título formal en el SENA? ¿O qué pasaría si tenemos un sistema de financiación como el que se ha propuesto, en que la persona después paga dependiendo del ingreso que tenga? Entonces hay muchas posibilidades que habría, pero no se debe estigmatizar como que este sea el único programa, sino es un programa para talentos especiales que tienen esa posibilidad. Doctor de Zuviría, los muchachos que estuvieron reunidos hace poco aquí en Bogotá, los estudiantes universitarios y demás, plantean que se hace imprescindible la educación gratuita en Colombia para las universidades. Si ser pilo paga, y corríjanme ustedes con esta cifra, se ha invertido 3.5 billones de pesos para llegar a una cobertura de 40.000 estudiantes. ¿Cuántos recursos no se necesitarían para garantizar la educación gratuita en Colombia en el caso de las universidades? Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para garantizar que más estudiantes que salen del bachillerato, que más bachilleres puedan acceder a la educación superior en las distintas universidades del país? Bueno, yo me reuní con ellos, son 2.000 líderes que tienen una consigna que yo la comparto. Ser pilo no paga si la pública se acaba. Esa es la consigna. Ellos le han pedido al gobierno, como muchos, o lo reestructura o lo acaba. Y el gobierno ha hecho trampa, honestamente hablando. El gobierno acaba de sacar una reestructuración que a mí me da un poco de pena,
porque realmente no cambia absolutamente nada y quiere, antes de terminar este gobierno, dejarlo como política pública, y eso los estudiantes no lo van a aceptar. Y yo estoy de acuerdo con los estudiantes. Este programa debería continuarse. Hace 3 años se lo propusimos. Yo fui, por ejemplo, a la Cámara, Comisión Sexta, al Senado. Me reuní con todas las organizaciones de profesores, de estudiantes, para que lo reestructuraran. Hicimos propuestas en la Cámara y en el Senado. No, el gobierno no ha oído, salvo a la Universidad de los Andes. Este es un programa creado por la universidad, evaluado por la Universidad de los Andes, cuyo mayor beneficiario es la Universidad de los Andes. Yo pido que haya otros estudios. Pero concretamente, usted diría, si usted en sus manos estuviera el futuro de ser Pilo Sí. Paga, concretamente, Yo diría, ¿usted qué haría? se reestructura por completo, pero por completo. Bueno, ¿y qué pasaría? ¿Cómo? Mira, la reestructuración es muy sencilla. Toda Pilo va a las públicas. Esa es la reestructuración. ¿Y por qué no a las privadas? ¿Por qué no a las privadas? Si también hay una buena educación. Es decir, Erika, es que tampoco podemos claro. generar Muy aquí bien. un No, estigma no, no, entre no, una no. universidad y Muy otra. bien. Hay estudiantes Muy incluso bien. que prefieren las universidades privadas Claro. sobre las públicas por calidad, No, no, por no. intereses Muy académicos. interesante la pregunta. O a la inversa, Julián. Muy Hay bien. gente que prefiere la universidad pública por No, no, muy calidad, por interesante. interés. Entonces no podemos Muy como bien. generar ahí Es dependiendo de la universidad. una Muy bien. tensión. Desde el punto de vista de calidad, y Roberto me contradice, tenemos todos los estudios del Ministerio de Educación Nacional que no ha querido divulgar el ministerio. Roberto los conoce, yo los conozco, que nos miden la calidad de la única manera que se puede medir, no con las pruebas Saber Pro, o sea, no sirven, porque las pruebas Saber Pro nos dicen dónde terminan los estudiantes, pero las pruebas que importan son dónde entraron y dónde terminaron. Esas pruebas se conocen con el nombre pruebas de valor agregado. Este país debe saber una cosa muy importante: la mejor educación de este país es pública, pública. Tengo aquí las tablas, no las voy a usar, me parece mejor este estilo. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en lectura? Por ejemplo, ahí no está la Pero universidad. mira, Julián, que yo estaba viendo aquí una cifra. Pero La oye, Universidad gato. Nacional tiene 2.005 Sí, estudiantes de sí. Pilo Paga y la Universidad de los Andes 2.130. Es decir, hay una proporción Sí, pareja. pero ahora te cambio el dato. Sí. La universidad que queda ubicada en valor agregado como la universidad tercera que más valor agrega se llama Universidad Pedagógica Nacional. ¿Tú sabes cuántos pilos tiene? La Universidad Pedagógica. Aquí nosotros tenemos el listado de Universidad Nacional. La Pedagógica tiene 7. 7. Mire lo Pero que mire, estoy la diciendo. No, UIS pero en óyeme, Santander. óyeme el argumento. Sí. No. Sí. Es la tercera universidad que más valor agrega en lectura en Colombia. O sea, su propuesta es todos los pilos a las públicas. Todos los pilos a las públicas, salvo Que pero algunos ahí no se genera programas- un estigma con la universidad No, no, privada. no, pero es que mira, me falta terminar Sí. el argumento. Sí. Para mí el programa, que es lo que propuse en la Cámara, el programa debería pasar de seleccionar pilos a seleccionar universidades pilas. Es decir, pensar en el colectivo, pensar en la paz, pensar en la región y no en un individuo y en el beneficio, como nos hablaba Roberto, 40.000 familias. No, pensar en el país. Por lo tanto, mi propuesta es seleccionamos 10 universidades pilas. Esas universidades concentrarían los pilos del país, hacia allá marcharían, serían públicas y recibirían un enorme apoyo. Pero tengo que advertir una cosa. Esa propuesta que le había gustado a los estudiantes ya no creen en este gobierno. Porque el gobierno quiere volverlo política pública sin cambiar nada. Ha hecho 3 adornitos que no vale la pena referenciar. Realmente quieren, antecitos de salir el gobierno, garantizar que sea política pública. Yo estoy de acuerdo, mira, es imposible hoy garantizar educación pública gratuita. Es sin ninguna duda, pero tenemos que avanzar hacia allá y no podemos concentrar tantos recursos en, en los 10.000 jóvenes cada año.
No podemos hablar, Roberto, de mérito, no podemos hablar. Cuando uno habla de derecho, ese es el concepto que tiene que pensar el país. Entiendo que va a ser gradual, pero tenemos que apostarle. Esa plata invertida en la pública rinde más. Voy a dar un dato, con esto termino esta parte, porque Roberto siempre me ha dicho que el costo es muy alto en la pública. Yo hice una solicitud a todas las universidades públicas. Me acaba de llegar la respuesta de la Universidad del Magdalena y ese dato, con esto yo termino esta parte. Me contestan, recibimos 51 millones, voy a quitar las cifras y solo los redondeo, 51 millones por 20 estudiantes. Eso sale que recibimos 2,5 millones por año. Y lo que equivale a 1.200.000 le dio el Estado colombiano a la Universidad del Magdalena por cada estudiante en medicina. 1.200.000. Bueno. Como está el doctor Roberto, yo le pregunto, ¿cuánto le dieron por el mismo estudiante a la Universidad de los Andes? Para escuchar, ¿eso no es justo? Bueno, antes de ir con la respuesta de Roberto a esa duda que plantea Julián, Erika, Roberto, Julián, quiero que veamos el siguiente informe de nuestra periodista Alejandra Parrado, que salió a las calles, habló con los estudiantes beneficiarios del SERPI Lo Paga, y así ellos defienden este programa. Claro. Santiago, Paulina y Walter son estudiantes sobresalientes que, como más de 30.000 jóvenes, han logrado hacer realidad el sueño de estudiar en las mejores universidades del país al ser parte del programa SERPI Lo Paga. Santiago tiene 19 años, estudia jurisprudencia en la Universidad del Rosario y gracias al programa ya va en 5º semestre. Nunca se imaginó llegar a cumplir el sueño de tener una educación de calidad en la universidad que siempre soñó. El bachillerato fue todos los días estudiar, trasnochar, cuando se podía dormir bien, descansar, pero de un trabajo constante, entonces no era como aspirar a estar dentro de los 5 primeros puestos. No olvida el día en que su vida cambió al enterarse que todo el trabajo duro había dado frutos. Usted es uno de los posibles beneficiarios del programa SERPI Lo Paga Yo. SERPI Lo Paga ha cambiado las expectativas de los jóvenes colombianos y sus familias. Por ejemplo, Walter, gracias al programa SERPI Lo Paga, está estudiando 2 carreras en la Universidad de La Salle. Desde el colegio tenía la expectativa de ser beneficiario del mismo. Ya la tengo clara, yo quiero ser parte del programa porque yo desde un principio quería estudiar en mi educación profesional, pero yo no me miraba para poder ingresar a una universidad privada. Santiago y Walter concuerdan en que cualquier joven puede llegar a ser parte de los beneficiados, pues el programa tiene actualmente 39.976 beneficiarios adjudicados de los 32 departamentos y 993 municipios del territorio nacional, es decir, el 88,5% de municipios del país. Entonces es cuestión de tenerle el interés y la curiosidad de las cosas, entonces por eso es que resulté beneficiario del programa. Realmente ha impactado la vida de muchos jóvenes porque tengo compañeros que venían no de pueblos sino de veredas, que bajaron a hacer su ICFES al pueblo y se ganaron el crédito y ahora viven acá en la ciudad y están supremamente contentos porque nunca creyeron poder llegar a una educación superior. Walter, por su excelente rendimiento en las pruebas Saber 11, logró ingresar al programa y asegura que su emoción es incomparable. Te das de cuenta como que te ganaste el cielo. Así me sentía en ese momento. No podía de la dicha y más de la emoción al contar el primero contarle a mi papá. Hace 7 años, solo 30 de cada 100 jóvenes que terminaban su bachillerato ingresaban a la educación superior. Hoy lo hacen 50 de cada 100. Los esfuerzos de este programa se han dirigido a la población que más lo necesita. Por eso, 60 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior vienen de hogares cuyos recursos no superan los 2 salarios mínimos. Paulina, una pila proveniente de Duitama, Boyacá, se aventuró a estudiar fonoaudiología en la Universidad Nacional. Gracias al programa logró la meta que tenía desde pequeña. Siempre en mi vida pensé que la solución a ayudar al mundo y bueno, salvar vidas y todo estaba en el área de la salud. Para los jóvenes es un programa que ha logrado cumplir con sus objetivos. Paulina y un grupo de pioneros del programa crearon la Sociedad Pi. Trabajando porque se ve a Pi Lo Paga como algo que no le hace daño a la demás gente, sino que contribuyó a que muchas personas en el país, en todos los lugares del país,
cambiaran su forma de ver la vida. Estos 3 jóvenes están seguros de que el programa no debería morir. Es más, piden que impacte más vidas. Actualmente en Colombia hay 50 instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad. Bogotá, Antioquia y Santander son las regiones con mayor número de beneficiados adjudicados. Doctor Sarama, yo tengo acá un listado de universidades que hemos venido consultando, Yesid, y que nos indica que las universidades con mayor presencia de pilos, 27 universidades privadas, que equivale al 83%, 3 universidades públicas, que equivale al 15%, y hay otros centros. Cuando se estaba concibiendo esta estrategia para garantizar la educación superior a la población más vulnerable basada en los méritos de los estudiantes, ¿por qué se consideró las universidades privadas y no solamente universidades públicas como una forma también de apuntalar su financiación, que entre otras cosas es una de las grandes críticas que se está desfinanciando la universidad pública con este tipo de programa? A ver, yo creo que hay varios argumentos ahí. Primero, yo creo que hay un dato importante, los 3.5 billones del que tú dijiste es lo que cuesta la totalidad del programa en 10 años. Sí. Es decir, desde que entra el primero al último de los 40.000. De 2015 a... De 2015 hasta el 2000, pues 25. El último se graduará más o menos en el 2025. Segundo, si usted quiere proveer educación pública, gratuita, para la totalidad de la población, yo le puedo decir que en este momento a los casi 9 billones, a los 8,5 billones de pesos que destina el Estado anualmente a la educación superior, tendría que destinarle 25 billones de pesos más. De manera que en los 10 años estaríamos hablando de 250 billones de pesos más. Entonces, es simplemente como para que tengamos una cifra impensable. Pero aquí el punto no es solo ese. El punto es cómo debe financiarse la educación, y ya voy al punto suyo. Tiene que haber un balance en que hay una buena inversión a la oferta y el Estado debe invertir muy bien en su oferta a través de sus universidades, con un muy buen subsidio a las personas que están ahí, pero también debe balancearse con un buen subsidio a la demanda, es decir, al estudiante directamente. Es decir, no estoy proponiendo que haya una financiación solo a la demanda, es decir, solo a cada estudiante, ni solo a la oferta. Y por eso a mí me parece excelente la idea de Julián de que haya unas universidades públicas a quienes se les dé unos recursos. Pero lo que no estoy de acuerdo es que desde el centro yo le diga, le niegue la libertad de escoger la universidad si él tiene el mérito para hacerlo. Una pequeña precisión, quien escoge si la universidad es pública o privada no es el Estado, sino es el estudiante. El estudiante, esto no está hecho, esto nunca se diseñó para las universidades, se diseñó para los estudiantes. Y es el estudiante el que decide eso. Y tenemos que preguntarnos por qué escogen esas. Ahora, habría muchos estudios que tendríamos que hacer en ese sentido. Entonces, mi invitación es a que este programa no lo estigmaticemos, sino miremos cómo lo protegemos, cómo se le da mayores posibilidades, y volvamos al tema de desfinanciación. Hay que cambiar el sistema de financiación de la universidad pública en Colombia. ¿Por qué? Porque el sistema que se diseñó hace 26 años, que son los artículos 86 y 87 de la Ley 30, se han mantenido tal y como lo pidieron en su momento las universidades públicas. Y resulta que ese sistema no es adecuado. Esa plata, que es la de la financiación a la que el Estado está obligado, no se tocó con este programa. Este gobierno, cuando hizo una reforma tributaria y eliminó los parafiscales, y se acuerdan que ya uno no gira directamente para el SENA ni directamente para el ICBF, etcétera, hizo una reforma donde generó unos nuevos mecanismos de tributación y de contribuciones, y destinó de unos recursos que no estaban para educación superior, unos recursos para educación superior, y esos nuevos recursos después los aumentó y están distribuidos entre las universidades públicas, y de ahí salen algunos, no todos, de los recursos de Serpilo Paga. Entonces, lo que quiero decir es, aquí hay que estudiar es la totalidad del sistema. Y yo les diría, como dice el profesor Wasserman, usemos la totalidad del sistema. Es decir, el 52% de la cobertura está en universidades públicas, el 48% en universidades privadas. No se trata de que desde aquí decidamos, si usted es de tales estratos, de tal CISBEN, tiene que ir a la universidad pública necesariamente porque vino de ahí.
la universidad pública debe ser muy buena, tenemos que invertir todo lo que sea posible ahí en las universidades públicas de Bogotá y de todas las regiones, y esto no debe hacer, pero con eso no desprestigiemos un programa que ha dado unas posibilidades muy grandes, que ha abierto este debate, que ha mostrado las fortalezas y debilidades del sistema y que podría darle unas grandes posibilidades en el futuro a tener un buen balance óptimo entre una buena inversión en la oferta y mantener alguna financiación a la demanda. ¿No será acaso, Erika, y le pregunto a Julián, que los estudiantes deben tener la libertad de escoger a qué universidad ir? Es muy buena tu pregunta, porque ese es un punto de divergencia, como también lo es si ha desfinanciado o no la pública. Vamos por esta primera. No eligen los estudiantes. Y la explicación es muy sencilla. Yo voy a la Nacional, yo soy profesor de la Nacional, y cuando he ido a dar charlas y saco mi computador me dicen, qué pena, profe, aquí no hay energía. Hay edificios sin energía. Tenemos facultades de arquitectura que se nos cayeron en la universidad. Obvio, si usted le pone a un joven, ¿cuál quiere? Los Andes, que no para de construir, la Javeriana, que no para de construir, que son excelentes universidades, que han cumplido un papel muy importante. Yo no tengo absolutamente nada contra ellas. Yo lo único que pido, no le quiten los recursos a la educación pública. Entonces, quiero insistir en que no eligen. Si yo le pregunto a un joven de Ciudad Bolívar, ¿dónde quiere estudiar? Usted puede escoger. En los Andes le cuesta el semestre 26.300.000 y en la Nacional le cuesta, entre comillas, porque no hay el dato exacto, porque es el dato que él cree, porque él no ve el subsidio, a él le cuesta 40.000. Obviamente no es el costo, porque el Estado está subsidiando, pero si yo pongo a cualquier estudiante de este país, tienden a irse a las universidades más caras y a los programas más costosos. Es muy sencillo el problema. Los salarios de egreso de la universidad privada son más altos que los salarios de egreso de la universidad pública. Es muy sencillo. Todos los días en este país se estigmatiza la universidad pública. Todos los días. Todos los días algún medio de comunicación dice que ahí se forman guerrilleros desadaptados, que la bomba la pusieron, todos los días. Entonces, cuando el joven le pregunta al papá que dónde estudiar, pues el papá le pide que vaya a la privada. Todos los días oímos a esta sociedad decir, en la universidad pública se pierden los semestres. Vean este dato. En los últimos 19 años no se ha perdido un semestre en la Nacional. Pero eso no lo sabe la población. Porque los medios... Usted lo está diciendo aquí en televisión. Muy bien, no, pero lo que yo... También pero, lo dijo el rector, Daniel Mejía. Sí, Daniel Mejía. Muy bien, pero lo que yo de llamo la Seguridad lo atención es, dijo aquí. están estigmatizadas. Nos dicen que son de muy mala calidad, nos dicen que desadaptan, entonces los muchachos no van a escoger. Escogen la Nacional porque es que es de tan alta, es que ya es desbordante la calidad de la Universidad Nacional. Entonces, no es libre. Ahora, no estoy de acuerdo con Roberto cuando afirma que no le ha quitado recursos. Sí le ha quitado, eso sí lo tiene que saber el país. Los recursos que se previeron en la reforma tributaria, conocidos como CREE, para el año 2015, el 100% iban para las públicas. Para el año 2018, el 0%. ¿Por qué? Porque se fue para Serpilo Paga. Este país también tiene que conocer otro dato. No es solo Serpilo, y en eso sí estoy muy de acuerdo con Roberto. Aquí hay dos maneras de entender el derecho a la educación. Una es mediante lo que hemos hecho toda la vida, la inversión en la educación pública, y otra es mediante la que nos quieren crear ahora, subsidios a la demanda. Es el modelo norteamericano que acaba de arrancar fuertísimo en esta administración, desprestigiando la educación pública. Entonces, le quitaron los recursos, pero es que hay que contabilizar no solo Serpilo, hay que contabilizar ICETEX. ¿Por qué?
porque los fondos del ICETEX se están yendo en un 92% también a las privadas. Entonces estamos transfiriendo recursos públicos hacia las universidades privadas. Eso no es bueno. Yo hice una pregunta que Roberto no me contestó. ¿Por qué le paga el Estado 1.200.000 a la Universidad del Magdalena y cuánto 20 veces más a la Universidad de Los Andes? Bueno, ahí está la Eso oportunidad, no es justo. Roberto, Digo, para que eso no es respondamos. ético. Si quiere lo podemos hacer de una manera muy Alguno de los sencilla. dos datos está mal. ¿Cuánto cuesta un médico? ¿O 1 o 26? Algo está mal ahí. Bueno, ahí está el espacio para la respuesta. Mire, vamos, esto tiene mucha tela que cortar. Julián acaba de decir que un año de un estudiante en la Universidad de los Andes, y yo no vengo a defender la Universidad de los Andes, yo no vengo a defender la universidad pública, privada, ni la universidad pública, yo vengo a defender la universidad de calidad y el mérito de unos estudiantes de acceder a la universidad de calidad. Pongámoslo muy claro en términos del programa Ser Pilo Pájaro. Julián acaba de decir que se le transfiere a la Universidad de los Andes por año, por estudiante, 26.3 millones de pesos. No, que cuesta eso. Listo, cuesta. En la Universidad de los Andes. Cuesta en la el Universidad de ejemplo los de una carrera. Es Perfecto. una No, aclaración. Es decir, medicina. Pues bueno, da. No, Sí. pon eso. Una carrera en la Universidad de los Andes se demora 4 años. A ese costo de 4 años son 105 millones de pesos. A la Universidad Nacional le está transfiriendo en este momento por cada pilo que recibe, los 2.000 que usted está leyendo ahí, 10.5 millones de pesos por semestre, o sea, 21 millones de pesos al año. Como la carrera en la Universidad Nacional se demora 5 años, son 105 millones de pesos. De manera que el costo para el programa de la colegiatura de un estudiante en la Universidad Nacional en Bogotá y en la Universidad de los Andes en Bogotá es la misma. Ahora, eso no es lo que hay que decir. Pero lo que sí le estoy diciendo es, ahí están las cifras. Entonces, y yo podría decirle, y podríamos mirar en otro. Yo te contesté, en este momento. En el caso del Magdalena no me contestaste. Es que me impacta. Sí, no, ahí le puede contestar. Yo soy asesor. Démosle en el espacio Magdalena. para que Sí, cómo el no. profesor Sarama conteste. No, con gusto. Julián, el programa hay que mirarlo integralmente. La Universidad del Magdalena, su única financiación no es eso, es la plata que le transfiere el gobierno nacional, y habría que mirar integralmente la forma de financiación. Pero tú no puedes comparar la transferencia del gobierno nacional a la Universidad del Magdalena más otros dineros que recibe la Universidad del Magdalena con el programa Ser Pilo Paga, que es una cosa específica. Entonces, me parece que no hay que comparar peras con peras, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y hay que mirarlo así. ¿La Universidad del Magdalena debe recibir más plata? Sí. Eso no lo voy a discutir. Pero lo que no puedes decir es que porque en la Universidad del Magdalena el Estado le transfiera una cantidad, con esa cantidad se puede dar la mejor educación que exista. ¿Se necesita más dinero? Sí. Y les estoy mostrando, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, para poner dos comparables, cuestan para el programa lo mismo. Pero, doctor Sarama, ¿se le está quitando dinero No se a le la está universidad quitando. pública? Ya le dije. A ver, fui muy claro en una cosa. ¿Cuál es la estructura de financiación de la educación superior pública por pedido de las universidades públicas desde la Ley 30 de 1992? Los artículos 86 y 87 que dicen exactamente cuánto debe transferirle el Estado a cada universidad pública. De ese dinero no se ha quitado ni un peso. Entonces no se ha desfinanciado lo que existe. De nuevos recursos que ha pasado el Estado, ha destinado los recursos de una manera distinta para financiar unos estudiantes. Y Julián dice que el 0%, y no es cierto que Para es el el 0%. 2018. No cree, es, los recursos cree. Sí, vamos tengo el bien. dato. Pero lo que te quiero decir es, No. el Estado ha incrementado muy altamente los recursos para universidades públicas. Y dentro de todo el incremento que ha hecho, destinó dentro de unos recursos que recaudó nuevos por este gobierno, y yo no vengo a defender el gobierno, estoy diciendo, el gobierno consiguió esos nuevos recursos dentro de su reforma que hizo y destinó una parte de esos recursos para financiar a estos 40.000 estudiantes. Incluso te doy una cifra, estos 40.000 estudiantes, ¿no? Es más o menos el mismo número de estudiantes de pregrado que tiene la Universidad Nacional.
¿Cuánto le transfiere el Estado a la Universidad Nacional y cuánto a los pilos? ¿Cuánto le costaría el programa de Ser Pilo Paga, como está diseñado hoy en día en la Universidad Nacional? Los 21 millones que estoy diciendo, multiplicados por 40.000, más el subsidio, le costaría 200.000 millones de pesos más. Es decir, profesor Sarama, ¿usted no le cambiaría nada a Ser Pilo Paga? Yo le puedo decir, claro que hay, mire. ¿Qué le gustaría? ¿Usted que fue el que lo creó? ¿Usted qué le cambiaría hoy? Visto lo visto. Visto lo visto. Yo le digo, mire, por ejemplo, yo he leído mucho a un columnista del Espectador que conozco muy poco, que Daniel Mera, que ha sugerido algunas cosas. Me parece muy bueno todo lo que él ha sugerido. Entonces, por ejemplo, él sugiere que haya no un programa que con los 10.000 separemos unas bolsas para que, por ejemplo, a las personas del Pacífico colombiano que han tenido una menos buena educación básica y media tengan unas condiciones para ingresar distintas. Más segmentado el programa. Más segmentado, pero con bolsas. No en el mismo programa yo voy a decir quiénes son, sino digamos, me voy a inventar que de los 10.000 haya 2.000 que sean afrodescendientes, que haya unos en una situación distinta. Territoriales y dependiendo de Lo que yo no le situaciones. cambiaría es que el que tiene el mérito, no le cambiaría la libertad de escoger, no le cambiaría el que tenga apoyo, no solo la universidad, sino subsistencia, y yo no decidiría por el estudiante a dónde tiene que estudiar. Bueno, ahí está. Eso es Julián, muy sencillo. se nos empieza a acabar el tiempo, vayamos Ya, redondeando eso es sus ideas. No, mira, si o reestructuramos el programa o los jóvenes en la calle van a volver a organizar. La semana pasada fueron 40.000 jóvenes. Yo celebro que los jóvenes estén participando. Me duele que el gobierno oiga tanto solo a una universidad, que cuando crearon el programa, el 72% de los miembros del alto gobierno pertenecían a la misma, y no oiga masivamente a los estudiantes de este país. Yo sí creo que este programa o lo reestructuran o lo acaban. Pero hay una excelente noticia para el país. Todos los candidatos presidenciales, con una sola excepción, Iván Duque, van a acabarlo o van a reestructurarlo. No es justo que cuando va a llegar el nuevo gobierno dejemos amarrado como política pública un programa que sí desfinancia la educación, porque son recursos, todos sabemos que los recursos son muy escasos. Ya Roberto reconoció que se transfirieron de los nuevos recursos de la reforma tributaria que iban a las públicas, que se nos fueron para las privadas. Es muy sencillo, si dejamos que los jóvenes elijan, van a seguir eligiendo la universidad privada. Esto sí es una diferencia fundamental. Esto no es un problema de mérito. La Constitución Nacional establece el derecho a la educación. Y el país o invierte en educación o no salimos del subdesarrollo. Esta es la prioridad nacional. Menos mal, salvo una opción de Iván Duque, todos los demás o lo acaban o lo reestructuran por completo. No estos cambiecitos, no, por completo. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Es un debate muy amplio que Muy amplio. sin lugar a dudas requiere un análisis de muchas más voces, que se escuchan los estudiantes, que también se escucha a los pilos y por supuesto a los aspirantes presidenciales que han fijado su posición en torno a este tema, porque al fin y al cabo ellos son los que van a tener que buscar los recursos y evidentemente hacer las mejoras para que el programa sea sostenible en el tiempo. Así es. Julián de Zuviría, consultor en temas de educación de Naciones Unidas, gracias por estar esta noche en Canal Capital, compartiendo sus ideas y sus reflexiones sobre el tema de la educación. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes, muy amables. Profesor Roberto, gracias por estar con nosotros y contribuir a este debate. Siento que quiere decir algo, evidentemente. No. Yo creo para cerrar, tendría lo mucho, siento como con ganas de tendría desahogar algo. Tendría Suéltelo. mucho para decirle, pero entre otras, que si estamos hablando de manejo de recursos públicos de las universidades, todas las universidades manejan recursos públicos, son universidades sin ánimo de lucro las que son privadas,
Recuerden las exenciones tributarias que tienen las universidades para manejar ellas. Recuerden las exenciones tributarias que tienen las universidades públicas. Esos también son recursos públicos que habría que sumar. Y entonces, si queremos verlo, cambiemos todo. Muy bien, Listo. pero no Bueno. le quiten los recursos a las públicas. Vamos a Es lo invitarlos a un único. nuevo programa para seguir debatiendo. Este tema es apasionante, es nada más ni nada menos que la educación de los jóvenes en Colombia. Erika, gracias. A ustedes sí. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en Canal Capital, en Opina Bogotá. Los esperamos el próximo lunes, nuevamente a las 8:15 p.m. Vamos a hacer un programa sobre las elecciones presidenciales. ¿Habrá o no segunda vuelta? Vamos a tener aquí el mejor análisis con los expertos para debatir sobre ese importante tema. Muy buenas noches. Gracias.